Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos concede. Bendecimos su santo nombre. Él es un Dios bueno y maravilloso. Qué hermoso podernos reunir en su nombre. La palabra del Señor dice que donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él estará ahí. Declaramos que la presencia de Dios está con nosotros hoy y siempre. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le invito a que oremos juntos y pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él sea ministrándonos conforme a esa necesidad que hay en cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de oír tu palabra, de ser enseñados a través de ella, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos esté ministrando, nos esté guiando, nos esté ungiendo, nos esté dirigiendo, Señor. Tú nos enseñes a cada uno de los oyentes, Señor, lo que necesitamos aprender hoy. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo victoria, Señor, que tu gloria, Señor, y tu poder se manifiesten y se dejen ver en cada uno de nosotros, Señor, y podamos honrarte en todas las cosas, llevar gloria a ti, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero leer para ustedes la palabra del Señor allí en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer juntos la palabra del Señor, este verso. Dice así la palabra: He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y hemos venido hablando acerca de el momento de soltar los hijos, el momento en que por diferentes circunstancias, ya sea por matrimonio, por trabajo, por universidad, ellos toman ya la decisión de abandonar el nido, de ya comenzar su vida de manera independiente. Y esto para muchos padres pues es algo bastante difícil, se hace muy duro muchas veces soltarlo, como que nunca vemos la edad propicia para soltarlos, ¿verdad? Y tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver el versículo que leímos con lo que hoy vamos a hablar? Ya hemos hablado de dos situaciones que hacen difícil poder soltarlo, hoy vamos a hablar de la tercera. Y decíamos que una de ellas es cuando nos hemos edificado en nuestros hijos. No hemos edificado a nuestros hijos, sino que nosotros nos hemos edificado en ellos. O sea, como que nos hemos proyectado en ellos, como que nos hemos visualizado en ellos, como que esos sueños que nunca logramos obtener, los forjamos en ellos. Entonces, cuando un hijo se va a ir, pues sentimos que parte de nosotros se va con ellos. Otra causa por la que muchas veces es difícil soltarlo es porque el hogar se ha fundamentado en los hijos y no en los cónyuges. Entonces, cuando un hijo se va, es como si el hogar perdiera el sentido, perdiera la razón de ser. Y hoy vamos a ver la tercera, del por qué es tan duro muchas veces soltarlo. O sea, cualquiera de estas condiciones puede hacer difícil que nosotros dejemos ir los hijos o los soltemos ya con gozo, con alegría. Y aquí en este pasaje que leímos, Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que él amaba mucho, la iglesia de Corinto, aunque era una iglesia que le daba bastante que hacer, pero era una iglesia que él amaba muchísimo. Aprendemos mucho de la vida cristiana a través de las epístolas de Pablo a los Corintios. Y Pablo aquí les está escribiendo a esta iglesia. Y realmente lo que él quiere decirles es que tengan en cuenta que él no va a ir a la iglesia o que él no los ama por el dinero, sino que él va por ellos, o sea, porque los ama, porque ellos son importantes para él, porque él los valora, bendito el nombre del Señor. Y esto, aquí encontramos un principio también en cuanto a nuestra relación de padres e hijos. Y el principio aquí es que los niños no sirven a los padres, sino los padres sirven a los niños. Realmente las personas, las parejas no tienen niños porque ellos lo necesitan, sino porque los desean. O sea, nadie dice, hoy voy a tener tantos hijos y cada uno me va a aportar tanto y entonces así yo me voy a pensionar. No, realmente los niños, lo normal es que un niño llegue a un hogar porque sus padres desean tener a ese hijo. Los niños son el producto del amor entre el esposo
y la esposa, y son los padres los que mantienen al hijo, no los hijos los que mantienen al padre. Pero a veces esto se tergiversa y entonces cuando un hijo va a salir, pues es una situación bastante compleja para los padres. Y allí en 2 Corintios en el 12, capítulo 12, en el versículo 15, dice: y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Pablo les está diciendo: mire, yo me lo he dado todo por ustedes. Yo estoy dispuesto a dar la vida, a darme yo mismo y a dar de lo mío. Yo no voy a ustedes buscando un provecho, sino que yo quiero dar de lo mío. Y eso va a hacer que ustedes me amen menos. Y realmente la tercera razón para la dificultad en soltar a los hijos la encontramos claramente en este pasaje. Soltar al hijo va a ser muy traumático para los padres que poseen una necesidad normal o enfermiza por el hijo o opuesta a una relación normal, amorosa y generosa. O sea, lo que debe unir a los padres con los hijos es una relación de padre-hijo, de padres-hijos, de amor, de generosidad. Pero este pasaje pues nos da a entender ese principio. Y es un principio de vida. Dice: no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres los que atesoran para los hijos. Pero cuando esto se tergiversa, pues cuando llega el momento de soltar, va a haber una situación bastante traumática, va a haber una situación bastante enfermiza. Y realmente, ¿quién es el que tiene que luchar por esto? ¿O a quiénes es que les da a veces más duro, más difícil tener que soltar a un hijo y que la razón sea esta causa? Sobre todo los padres o cuando los hijos son criados por un solo padre. Muchas veces la relación se vuelve muy, muy estrecha, muy dependiente, ¿verdad? Muchos hijos pues o muchos padres dependen absolutamente de un hijo, de una hija, y cuando ellos se van a ir, se van a casar, pues esto se vuelve algo supremamente traumático. Se vuelve algo como perder parte de la vida. Y por eso no debemos establecernos nosotros mismos en nuestros hijos, excepto en el sentido del discipulado, excepto en la formación espiritual que nosotros le demos a ellos. Pero la razón de nuestra existencia, o quien le dé razón a nuestra existencia, no puede ser un hijo, porque el día que o el compartir con el hijo, o el pensar que el hijo siempre va a estar con nosotros, que nunca se va a ir, que nunca se va a casar, que nunca va a tomar una decisión de estar apartados de nosotros. Y por eso para muchos padres que sus hijos tomen la decisión de casarse, tomen la decisión de salir de casa, para muchos es algo realmente difícil, es algo realmente casi de hacer sentir al hijo mal o de hacerlo sentir desagradecido, porque ya toma el momento de partir de casa. ¿Pero por qué? Porque nos hemos establecido nosotros en nuestros hijos. O sea, en lugar de los hijos establecerse en nosotros, nosotros en nuestros hijos. Y algo que necesitamos como padres, y es algo que usted que tiene sus niños pequeños tiene que ir asimilando. Y a veces vemos en muchos hogares de que cuando los niños están pequeños hay una perfecta armonía entre papá e hijos, o padres hijos, pero cuando ellos ya llegan a la adolescencia o los padres ya sienten que los hijos empiezan a crecer, a veces empieza una rivalidad muy fuerte, una lucha, pero a veces es ese temor de que este hijo, esta hija está creciendo, en qué momento se va de la casa, en qué momento nos deja solos, ¿verdad? Pero algo que Dios diseñó así la vida es que ellos van a tener que salir de casa. Necesitamos permitirles a ellos la libertad de llegar a ser la persona que Dios designó. Si es una persona casada a la cual Dios le ha proyectado hijos, poderles permitir cumplir esos sueños. Y es algo que como padres pues tenemos que prepararnos para ese momento.
Y algo que la palabra del Señor nos insta es a pedir sabiduría. Dice, ante todo, antes que a oro, antes que plata, pide sabiduría, pide inteligencia, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche nos va a ser dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la hoja que es llevada por el viento de un lado a otro. Y algo que debemos tener como padres es sabiduría. Realmente los padres sabios y sensibles pasan años ayudando a sus hijos a alcanzar su potencial completo. Y esto hace dos cosas en la vida del hijo, que hace que ellos sean saludables y sanos. O sea, el ir trabajando en ese proceso día a día, año a año, mes a mes, sabiendo que un día ellos van a salir de casa, que un día ellos ya no van a estar bajo nuestra cobertura, y poder tener esa paz y esa seguridad que eso que se enseñó, que eso que se formó, pues va a dar fruto. Y el poder ser sabios y sensibles, y desde muy pequeños los niños ir trabajando en esa formación del potencial de ellos, eso va a ayudar a los padres a soltar los vínculos mes tras mes, año tras año. En el proceso el padre va soltando lento, pero seguramente. Eso es como cuando usted sabe que va a tener que salir a vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted va preparando al suplente que está ahí, ¿sí? Y usted le va enseñando todas las cosas de manera que él no tenga que estar dependiendo de usted, sino ya esa persona pueda realizar su tarea ella sola o él solo. Y segundo, ayuda al joven a estirar sus alas sin temor que se las amarren. Él ansía llegar a ser él mismo como persona, cumplir ese sueño de Dios en su vida, y realmente no tiene que sentirse culpable al tomar la decisión, porque goza del proceso, y cuando llega el día final de libertad, él está preparado y también están preparados sus padres. Porque vuelvo e insisto, a veces se generan sentimientos de culpa porque un hijo, por ejemplo, o una hija decide casarse o decide iniciar una carrera o decide, tomar una decisión. Para muchos se les vuelve casi un sentido de culpa, de abandono, el haber tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque nunca se proyectó ese momento de retiro, ese momento de que la persona iba a salir de casa. Bueno, y usted tal vez diga, bueno, listo, ya conozco esas tres causas, pero entonces, ¿cómo hago yo para prepararme para el tiempo de dejarlos ir? Tal vez usted que tiene los niños por ahí en infantes todavía, tal vez usted diga, no, yo ni siquiera he pensado en eso, yo ni siquiera he pensado el día en que ellos se vayan a ir de casa, o no, yo ni siquiera soy capaz de asimilarlo. ¿Cómo podría prepararme para ese tiempo que llegue de dejarlos ir? Bueno, asumiendo primero que usted tiene una relación con su hijo de una forma que usted no trata de vivir su vida a través de él. O sea, usted es un ser, él es un ser, Dios tiene un propósito con su vida, tiene un propósito con la vida de su hijo. Entender que es un libro prácticamente que tiene que leer, y tenemos que entender acerca de ese hijo, qué es lo que Dios soñó, qué es lo que Dios diseñó a través de ellos. Asumiendo que usted también tiene una relación con su cónyuge que es más fuerte que la que tiene con su hijo. Y mire, a veces oímos frases que las asimilamos como normales, como bien, pero no nos damos cuenta lo que generan en nosotros. Y algo que oímos mucho es que uno ama más a los hijos que al cónyuge. Y eso usted lo oye, y cuando se habla de padres, de madres, usted oye esas frases de que uno ama más a los hijos, o usted tiene que amar más a los hijos que a su cónyuge. Pero bíblicamente, después de Dios, la persona a quien yo más ame, de soltero mis padres, pero de casado mi cónyuge, pero a veces trastornamos esos principios, y entonces la relación se vuelve más fuerte con nuestros hijos que nuestro cónyuge. Pero asumiendo que usted tiene una relación con su cónyuge que es mucho más fuerte que la que tiene con su hijo, o asumiendo que usted está desarrollando la vida de su hijo no porque usted lo necesita a él, sino porque él lo necesita a usted. Entonces, asimilando de que estamos bien en esos tres principios, ¿verdad? Primero, yo no me estoy edificando en él, yo lo estoy edificando a él. Segundo,
mi relación con mi cónyuge es más fuerte que mi relación con mi hijo o mi hija. Y tercero, asumiendo que estamos desarrollando la vida de nuestro hijo no porque yo lo necesite a él, sino porque él me necesita a mí. Entonces, asumiendo de que estamos así, vamos a mirar cómo podernos preparar, porque si no estamos bajo esos tres principios, pues nos toca entrar a corregir el primero o el segundo o el tercero o los tres, ¿verdad? Y empezar a hacer ese cambio de rol, empezar a entender que ese hijo, esa hija, es una persona independiente que Dios ha creado con un sueño, con una visión, con un proyecto de Dios para su vida. Tal vez usted ha hecho que, lógico, como está su hijo y usted lo atiende y usted lo tuvo en su vientre y todo, tal vez ha hecho que la relación con su cónyuge se haya distanciado y va a comenzar a trabajar ahora en intensificar, entender que ese compromiso va con su cónyuge y que usted y su cónyuge estarán ahí por siempre, ¿verdad? Los hijos un día saldrán de casa, pero usted y su cónyuge hasta que la muerte sea lo único que los pueda separar, es lo que los va a mantener ahí. O si tal vez usted está viendo los hijos más como algo que le suplan a usted y no usted a él, pues hay que entrar a hacer ese cambio, ¿amén? Hay que entrar a entender los principios de Dios, entender que mi hijo o mi hija es una persona que Dios ha creado para su propósito, que yo no puedo ser egoísta, no puedo impedir que el propósito de Dios se cumpla en él o ella, empezar a restaurar esa relación con el cónyuge y entender de que son los padres los que atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Una vez cambiamos esto, entonces vamos a seguir adelante. Vayamos allí a Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al 20. Y allí el escritor dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Realmente este pasaje tiene palabras muy fuertes de un hombre que está mirando a la vida desde un punto de vista estrictamente horizontal o terrenal. Una actitud casi que egoísta, algo que la palabra del Señor nos dice, porque pues todos los seres humanos y mientras estemos aquí en la tierra se corren muchos riesgos. Por eso algo que la palabra del Señor nos advierte es no poner el corazón en las riquezas, porque dice la palabra que esas a veces toman como alas y se pueden ir, amén. Y cuando nuestro corazón, nuestra razón de existir está en las riquezas, pues el día que lleguen a volar por cualquier circunstancia, pues se perdería la razón de nuestra vida, de nuestra existencia. Y este pasaje que el escritor coloca aquí describe a un hombre con una perspectiva totalmente horizontal, ¿amén? O sea, me voy a morir y quién se va a quedar con esto. Y usted oye muchas personas así. A veces usted le ofrece un seguro de vida a alguien y lo primero que la persona dice: ¿para qué? ¿Para que lo disfrute otro o para que lo disfrute otra? Sí, o sea, una situación totalmente horizontal, egoísta, pero algo que el Señor nos da un principio de vida es que todo lo que hagamos, todo, hagámoslo para la gloria de Dios. Y es la única manera de que no se pierda, es hacer las cosas para la gloria de Dios. Y es muy importante, y es algo que como padres nosotros debemos hacer, y es preparar a nuestros hijos para manejar la herencia de sus padres. Realmente, y eso lo hemos visto cantidad de veces, muchas empresas que existieron por años mientras el patriarca estuvo ahí, mientras el que tuvo el sueño, la visión de crear esa empresa estuvo ahí. Pero una vez se retira o muere, se pierde, se acaba, porque los hijos nunca fueron preparados para manejar esa herencia de sus padres.
nunca estuvieron allí, nunca estuvieron mirando cómo se hacían las cosas, nunca aprendieron a amar esa empresa. Y realmente soltar a un hijo no quiere decir que le damos la vida en una bandeja de plata. Porque cuando a uno le colocan todo en bandejita de plata, alcanzar algo por nada, o sea, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, eso lo único que engendra es irresponsabilidad. Y es una de las cosas que para muchos padres, y se tiene un concepto, no, es que yo no voy a hacer a trabajar a mi hijo como me hicieron trabajar a mí, yo quiero que mi hijo disfrute de todas las cosas, eso está bien, que querramos lo mejor para nuestros hijos y es parte del principio de Dios, pero yo no puedo llevar a mis hijos a una actitud donde ellos asuman una actitud irresponsable, una actitud donde lo tengan todo a cambio de nada, bendito el nombre del Señor. Cuando los hijos son criados bajo estos principios de irresponsabilidad, pues ellos creen que la vida es así. Hay muchos padres que, por ejemplo, sus hijos, ellos les ha ido bien a los padres en el trabajo, han prosperado, entonces ellos les tienen a sus hijos la tarjeta amparada, ellos gastan en lo que quieran, no saben de dónde sale el dinero, y de esta manera engendran hijos totalmente irresponsables, que si llegara un día a acabarse las riquezas, estos hijos no sabrían qué hacer, qué camino tomar, porque nunca aprendieron a ejercer un trabajo, nunca supieron que era un trabajo duro, que era desarrollar eso que existía hoy. Para cuando los hijos abandonan el nido, realmente ellos deben estar preparados, ellos tienen que estar formados, ellos tienen que haber sido forjados bajo principios, bajo valores, para que ellos puedan desarrollarse y puedan volar con libertad. Y es una de las cosas básicas de la vida. Es como el timón de un barco, sin él, pues se va al desastre. Un barco sin timón, pues va a terminar donde el viento lo lleva. Asimismo pasa a un hijo que no es formado, que no se le enseñan valores, que no se le enseñan principios. Y esto hace que muchas riquezas hayan sido totalmente destruidas. Empresas dirigidas por los padres que han salido a flote, pero que cuando ya han tenido que soltarlo a los hijos y el hijo nunca aprendió a manejarla, pues la va a llevar al desastre. ¿Y por qué? Porque él nunca trabajó por ella. Él nunca trabajó por esa empresa, él nunca supo que era el trabajo duro, que era el trabajo pesado. Hace unos días oí el testimonio de un empresario. Hoy la empresa está en manos de su hijo, pero él comentaba cómo él comenzó a enseñarle a su hijo desde lo más básico, desde lo más elemental, desde el trabajo más sencillo en la empresa. Su hijo lo desarrolló a tal punto que cuando ya papá quiso retirarse, el hijo conocía perfectamente todas las cosas de la empresa. Y esto ha hecho que esa empresa siga surgiendo, siga creciendo. Bueno, en esta época, pues es una época que en 100 años nunca la habíamos vivido, ¿verdad? Y esto ha traído afectación a todo tipo de negocios, a todo tipo de empresas, ¿verdad? Pero en esencia, en tiempos normales las cosas han podido funcionar, amén. Y la palabra del Señor dice allí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. O sea, cuando dice bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Es fructífero, es saludable, es bueno para el hombre llevar alguna responsabilidad durante sus años de crecimiento. Y esto es bastante importante. Vuelvo y le digo, el capitalismo, bueno, todo esto de cómo tener todas las cosas fáciles, los desarrollos tecnológicos, todas estas cosas han hecho de que para muchos padres han dejado de lado el formar responsabilidades en sus hijos. Pero esto es muy importante a medida que uno va creciendo, a medida que el hijo va creciendo, que vaya asumiendo responsabilidades respecto a su edad. Y hoy vemos incluso, por ejemplo, en la educación de los hijos, parece que los que se matricularan en los colegios fueran los padres y no los hijos. Si los hijos pierden una materia, los papás son los culpables. Si los hijos pierden el año, los papás son los culpables. Si los hijos toman un mal camino, los papás son los culpables. O sea, se le está quitando al hijo toda responsabilidad.
Y es por eso que vemos lo que estamos viendo hoy. Los demás tienen que asumir mis compromisos. Mire, es impresionante, o sea, ver cómo, por ejemplo, vino la pandemia, ¿verdad? Un año fuerte, estamos aún en ella, pero estamos en momentos críticos y vienen las protestas, vienen las situaciones, ¿verdad? Donde han hecho más crítica la situación todavía, donde han hecho la pobreza, la miseria, bueno, cómo ha crecido en estos tiempos. ¿A causa de qué? De que no queremos asumir responsabilidades. Queremos que los demás asuman nuestras responsabilidades. Y yo pienso que muchos de ustedes, queridos padres que me están escuchando, comenzaron un negocio de la nada. No tenían nada. Y hoy han crecido, y hoy han tenido nombre. Y ese trabajo fuerte, disciplinado, se ha convertido en algo extremadamente impresionante. Si usted mira la historia de la mayoría de las empresas, empezaron con una persona y un sueño, y a veces un mínimo capital, o a veces casi sin nada, y hoy han logrado crecer. Y es triste ver cómo incluso mucha sociedad arremete fuertemente contra una persona que ha crecido, ha logrado algunas metas, algunos capitales, pero a veces no miramos la historia, desde dónde salió, de dónde comenzó, cómo logró. Usted tal vez ve una empresa grande y dice, esa empresa, y cree que eso genera dinero solito, pero usted va a mirar cómo comenzó esa empresa, a veces lleva 30, 40, 50 años. Cada empresa tiene su historia. ¿Pero por qué? Porque hubo una persona que asumió una responsabilidad. Pero es triste ver hoy cómo la juventud se está levantando totalmente irresponsable, no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad, y es uno de los problemas gravísimos por lo que muchos hijos no pueden volar, muchas personas no son capaces de asumir un matrimonio, de tomar una decisión, de iniciar una familia, porque nunca han asumido una responsabilidad, y esto les da miedo, esto les da susto, ¿verdad? Y muchos entonces tienen hijos por ahí regaditos sin asumir compromiso con nadie, y es un problema social impresionante ver la cantidad de hijos que tienen que levantarse en solo con un padre, muchas mujeres cabezas de familia, ¿verdad? Y todo esto trae pues problemas sociales bastante difíciles. Realmente para uno poder volar necesita 2 alitas, así como los aviones, los pajaritos, todos necesitan 2 alas, pero una se llama visión, o sea, un proyecto hacia dónde voy, qué es lo que Dios quiere de mí, es mirar a través de los ojos de Dios. Y la otra se llama responsabilidad. Son 2 alas que nos van a permitir volar y volar y volar. Pero esto tiene que ser desarrollado en casa, aprender a ver a través de los ojos de Dios, conocer su palabra y también asumir responsabilidades. Y la palabra del Señor allí en Proverbios 23, versículos 22 y 23, amonesta a los hijos y le dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es algo que la palabra del Señor nos amonesta, y amonesta a cada joven, a cada hijo, y es aprender a oír al Padre. Es impresionante ver hoy la altanería con que los hijos hoy se rebelan contra los padres les están hablando y ellos como si nadie les estuviera hablando. Cómo menosprecian a sus padres. Muchos hijos se avergüenzan de sus padres. Y esto es falta de sabiduría. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y en el versículo 26 dicen, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Algo que Dios quiere es que nuestros hijos conozcan a Dios, que nuestros hijos hayan entregado su vida al Señor y que los ojos de nuestros hijos se deleiten en los caminos de Dios. O sea,
vean los caminos de Dios no como una carga, sino como un deleite. Pero para esto hay un proceso necesario y normal de soltar a nuestros hijos en el mar de la vida. Esto no se da por sí solo, de que un hijo aprenda a amar a Dios y aprenda a deleitarse en los caminos del Señor. Esto es un proceso que tiene que darse y tiene que darse antes de soltarlos. Muchos padres tal vez se desengañan de sus hijos cuando los sueltan. Apenas los sueltan, ellos son otras personas totalmente distintas. No conocían al Señor, no habían nacido de nuevo. Por ejemplo, la palabra nos revela la historia del hijo pródigo. Padre, un hacendado, tenía sus 2 hijos, el mayor y el menor. Dice que un día el menor quiso irse de casa. Se aburrió del papá, no quería más estar en casa, estaba cansado. Y tal vez usted esté pasando por un momento de esos, donde un hijo, una hija, toma una actitud de rebeldía. Toma una actitud de decirle, estoy aburrido de esta casa, me tienen cansado, ¿verdad? Y para muchos padres eso es bastante difícil. Dice la palabra del Señor que este hijo se rebeló contra su padre y le dijo, dame la herencia que me pertenece, me voy a ir. Dice la palabra que el padre le entregó lo que le pertenecía a él. Y apenas salió de casa, su conducta cambió totalmente. Dice la palabra del Señor que gastó su dinero en borracheras, en prostitución, en tantas cosas hasta que lo gastó todo. Él gozaba del trabajo de su padre, pero cuando a él lo soltaron, él no tenía responsabilidad consigo mismo. Todo lo gastó en placeres. Y si usted va a gastar, pues eso es rapiditico que se acaba la plata cuando usted va a gastar. Pero aprender a producir y gastar y balancear, eso requiere de sabiduría, amén. Y la palabra del Señor allí en Job capítulo 1, versículo 1 al 5, también nos cuenta otra historia, y es la historia de Job, bendito el nombre del Señor. Pero hablando del hijo pródigo, dice la palabra del Señor, que cuando gastó todo, entonces estaba comiendo algarrobas de los cerdos, de la comida, porque le tocó trabajar como en el trabajo más, mejor dicho, que para él nunca lo hubiera hecho. Yo creo que en casa nunca lo hizo. Y dice que comía de las algarrobas que le daban a los cerdos. Fue impresionante cómo este hombre llegó a tal punto, pero estando allí, se acordó de la casa de su padre. Y dijo, en la casa de mi padre, los siervos comen, tienen comida, abundancia, y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué haré? Se volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, él se preparó como un discurso. Pero dice la palabra que el padre lo esperaba, él sabía que iba a volver. Mire, a veces los hijos pueden entrar en unos periodos de rebeldía, que por más que usted se doblegue, por más de que usted le ruegue, no quieren nada. Muchas veces hay que dejarlos ir. Hay que soltar. Si este padre se pone a resistirlo, ¿qué va a hacer este hijo? Más rebelde, más rebelde, más rebelde. Pero lo dejó ir. Y cuando se dio cuenta lo que había perdido, regresó arrepentido. Eso es muy importante. Eso es, realmente para que se genere un cambio, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Por eso la palabra del Señor dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es muy importante que si su hijo ha entrado en un proceso de rebeldía, usted reconozca que él tiene que arrepentirse, que él tiene que convertirse. Hay muchos padres que en esa situación entonces comienzan a permitir más y a permitir más cosas y más cosas y más cosas, hasta que en últimas termina el hijo saliendo de casa. Porque ya llega un momento en que no pudo sostener más esta rebeldía. Y
fue un tiempo perdido realmente, un tiempo tal vez de sofoco en la casa, de desesperación. Este padre, cuando su hijo tomó esa actitud, le dijo, listo, vaya, aunque él seguía orando por él no lo soltaba, él esperaba. Que dice que cuando su hijo apareció, su padre le vio de lejos. Eso que nos enseña que él no lo soltó espiritualmente, él estaba pendiente. Él sabía que ese hijo un día iba a tener que regresar, pero tenía que regresar arrepentido. Tenía que regresar cambiado, bendito el nombre del Señor. Pero muchos padres pasa esto, que el hijo toma esas decisiones y es el hijo el que le pone las condiciones al papá o a la mamá. Si hace esto, me quedo, y si no me voy, y si no esto, y si no aquello, y si no lo otro, ¿verdad? Es muy importante que usted entienda que ese hijo tiene que generar un cambio, tiene que arrepentirse, tiene que dar media vuelta. De lo contrario, la convivencia se va a volver imposible. ¿Qué hubiese hecho este padre reteniendo a este hijo? Él lo dejó ir, pero tendrá que volver arrepentido, decía ese padre. Un día volverá arrepentido y entonces todo ese discurso que este hijo había preparado se le disipó al ver cuando el padre lo recibe con los brazos abiertos nuevamente en casa y lo recibe como su hijo. Bueno, y la palabra del Señor allí nos comenta cómo el hijo mayor se enojó, cómo el hijo mayor se disgustó, porque el padre le había hecho fiesta. Le dice, pero tu hijo, tu hermano muerto era y ha resucitado, pero tú tienes toda la herencia. Todo lo que estaba allí había quedado para ese hijo mayor. A veces, aunque tengamos muy buenas intenciones, recuerde que hay un libre albedrío que muchas personas toman y hacen de su vida lo que ellos quieren. Y esto le pasó al hijo pródigo de la historia. Y allí en Job 1, del 1 al 5, dice la palabra del Señor, hablándonos de un hombre temeroso de Dios. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, la última oración de este pasaje. De esta manera hacía todos los días. Es impresionante. Era algo continuo, era algo que él hacía continuamente. Era algo que Job permanecía en eso. Job era un hombre de oración y su vida de oración estaba centralizada en la necesidad de sus 10 hijos. Mire, algo que nuestros hijos necesitan es esa cobertura espiritual. Es algo que a veces muchos padres lo hacen ocasionalmente, tal vez cuando su hijo tiene una crisis, una situación, o cuando el hijo entra en rebeldía, se acuerda de orar por él. Pero algo que la Biblia nos dice de Job, era que él lo hacía todos los días por cada uno de sus hijos, y eran 10. Él los presentaba uno a uno delante de Dios. Las necesidades del hijo mayor, del segundo, del tercero, hasta el 7º, luego de sus 3 hijas. Él oraba por la necesidad de cada uno de ellos todos los días. Y esto es importantísimo, la constancia, el hacerlo continuamente, el proteger a nuestros hijos a través de la oración. La palabra del Señor nos habla de cómo Job lo hacía todos los días por si ellos hubiesen pecado. Mire, tal vez usted está teniendo una situación difícil con alguno de sus hijos. Tal vez usted siente que su hijo se está descarriando en algún área de su vida o está en pecado. Es muy importante que todos los días nos presentemos delante de Dios por cada uno de ellos. De manera particular, presente a su hijo. ¿Qué necesidad tiene su hijo mayor?
¿Qué necesidades tiene su hijo segundo, el tercero, el cuarto? ¿Cuáles son las necesidades de ellos? Dice que Job todos los días ofrecía sacrificio por si ellos hubiesen pecado contra Dios. De esta manera, él los protegía. De esta manera, él enseñaba ese temor de Dios a sus hijos. Yo me imagino que él los instaba todos los días a cuidar su relación con el Señor. Dice, por si acaso sus hijos hubiesen pecado. La historia también nos habla de una mujer, Susana Wesley. Fue una mujer que tuvo 19 hijos, bueno, algunos fallecieron pequeños. De los hijos de Susana Wesley hay, creo, 2 en historia, en biografías de grandes cristianos. Juan Wesley trajo avivamiento, bendito el nombre del Señor. Pero esta mujer, dice la historia, que ella le dedicaba, mientras los niños estuvieron en el hogar, 1 hora a la semana a cada uno. 1 hora de manera particular para conocer sus necesidades. Yo pienso que como padres hemos fallado mucho en esto. Yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hija, Señor. Pero esta mujer, ella se sentaba con cada uno 1 hora a la semana a ver qué necesidad tenía cada uno de ellos. Ella hacía un discipulado prácticamente con ellos. Ella conocía las crisis que ellos estaban pasando y en su oración, ella clamaba a Dios de manera particular por cada uno de ellos. Qué maravilloso esto. Mire, a veces renegamos de que nuestro hijo anda haciendo esto, anda haciendo aquello, lo otro. Pero hemos estado atentos a las necesidades de ellos. Muchas veces estamos tan ocupados que no hemos podido oírlos. Tal vez han tenido que pasar momentos muy difíciles en su vida y nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterados de lo que ellos han vivido, de lo que ellos han tenido que luchar. Mire, Dios hoy nos está llamando a que tomemos mayor participación en la vida de nuestros hijos. Ellos nos necesitan, ellos necesitan de nuestro consejo, ellos necesitan de nuestra oración. Muchas veces estamos prestos a orar por otras personas, eso es importante y la Biblia lo dice. Pero Job, que era un empresario impresionante porque la cantidad de riquezas que este hombre tenía, dice la palabra que todos los días ofrecía sacrificios delante de Dios por si sus hijos hubiesen pecado contra el Señor. Todos los días ponía a sus hijos a cuenta delante del Señor. Es importante, querido hermano, querida hermana, que comencemos a tomar parte en la vida espiritual de nuestros hijos. Comencemos a tal vez permitirles que nos hablen, que nos cuenten. Muchas veces quieren contarnos algo, pero nos da como angustia, nos da como miedo oírlo y entonces disipamos las cosas. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a interceder por ellos. Aprendamos a presentarnos delante de Dios por cada uno de nuestros hijos. Empecemos a levantar baluarte por cada uno de ellos. Cuando cada uno de nosotros tomamos acción por la vida espiritual de nuestros hijos, yo sé que las cosas van a comenzar a cambiar. La palabra del Señor dice, la oración del justo puede mucho. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, mas oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y volvió y oró para que lloviera y llovió. Dice la palabra, era un hombre como nosotros, pero era un hombre que comenzó a crecer en fe en el Señor, a creerle al Señor. Y yo sé que usted va a comenzar, tal vez usted diga, ay, pero eso yo oro, pero eso no va a pasar nada. No, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Dios quiere que nos levantemos en el nombre del Señor, que reconozcamos dónde estamos sentados. Dice la palabra del Señor que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que estamos allí levantados. Recuerde algo. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, dice la Biblia, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros desde el trono. Dice intercediendo por nosotros día y noche. A veces nos sentimos cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces tal vez nos sentimos luchando solos, pero hay algo maravilloso y es que hay uno que es su hermano mayor, mi hermano mayor,
que está allí en el trono e intercede por nosotros día y noche, las 24 horas. Tal vez usted esté triste porque alguien le sacó de la lista de oración o le dice, ay hermano, a mí se me olvidó orar por usted. Pero recuerde, Jesucristo todavía ora por usted. Las 24 horas del día, Él está orando por usted. Él está clamando por usted. Él está clamando por su vida. Hay alguien intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros y esto debe darnos fuerza. Esto debe darnos valor, esto debe darnos valentía, bendito el nombre del Señor. Esto debe levantarnos, esto debe darnos a entender que si usted se levanta por sus hijos, así como Jesús está por usted, Dios va a hacer cosas maravillosas, bendito el nombre del Señor. Nuestros hijos tienen que ser preparados en el temor de Dios, aprender a ver los caminos de Dios con amor, bendito el nombre del Señor. A veces pensamos que tal vez llevar a sus hijos a la iglesia, eso no va a trascender para mucho. Pero mire, yo soy testimonio de una niña que llevaban a la iglesia los martes, los miércoles, los viernes y los domingos. Y esa palabra ha dado fruto en nuestra vida. A veces tenemos en poco llevar a nuestros hijos a la iglesia, pero esa palabra va a germinar. Recuerde que la palabra del Señor dice que ella es semilla. Y esa semilla no se va a perder, esa semilla cae en tierra y da fruto, dice la palabra, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Es importante que sus hijos sean formados en el temor del Señor. Eso es lo que mayor seguridad le va a dar al soltarlos, que sus hijos nazcan de nuevo. Hay muchos padres que nunca se aseguraron si sus hijos han nacido de nuevo. Y era una pregunta que yo me hacía. Yo me crié en la iglesia, en clases de escuela dominical, y a veces miraba a muchas de las personas con las que participé en escuela dominical y yo decía, ya ahorita de adulta, ¿dónde están? ¿Por qué no han caminado con el Señor? Y algo que yo me preguntaba era, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué ha hecho que unas sí permanezcamos y otras no? Y algo que entendía era el nuevo nacimiento. A veces nos conformamos con llevarlos a la iglesia solamente. Y creemos que por llevarlos a la iglesia son cristianos. Pero la Biblia algo que nos enseña es que es necesario nacer de nuevo. Amén. Tenemos que nacer de nuevo, bendito el nombre del Señor. Nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. La palabra del Señor nos enseña que sin el nuevo nacimiento nadie puede ver el reino de Dios. Sus hijos necesitan de ese nuevo nacimiento. Ellos necesitan conocer a Jesús personalmente. Eso es lo que más le va a dar a usted seguridad de que cuando ellos salgan de su cobertura, ellos tendrán temor de Dios en sus vidas. Ellos sabrán conducirse correctamente en relación con el Señor. El que una persona nazca de nuevo, yo le digo a los padres, eso es un 90% de seguridad de que sus hijos van a saber comportarse, van a saber cuál es el camino en que ellos deben tomar. Y es una tarea de discipulado que nosotros debemos hacer. Yo le digo, querido padre, ¿usted ya está seguro si su hijo nació de nuevo? ¿Usted está seguro, segura de que ese hijo después de que salga de casa seguirá amando a Dios, seguirá sirviendo a Dios? Eso es lo que hace, porque solamente por imposición una persona no va a seguir al Señor. Es necesario nacer de nuevo. Y qué fácil es llevar a un niño a los pies de Jesús. Pero a veces nos descuidamos con eso y vamos a querer llevar a Jesús a un adolescente. Cuando ya ese muchacho que venía a la iglesia y feliz y cantaba y tocaba instrumento, ahora llega la adolescencia y no quiere nada del Señor. Y entonces decimos, Dios mío, ¿qué hago? Y es donde empezamos a orar por ellos, donde empezamos a tratar de que reciban a Jesús, de que vayan al encuentro, cuando eso lo habíamos podido hacer con tiempo. Eso lo habíamos podido desarrollar con tiempo. Y es muy importante, querido padre, que usted tome partida en esto, que usted diga, no, yo voy a trabajar en el nuevo nacimiento. Cuando yo entendí eso, algo que yo le pedí al Señor fue que nos permitiera que nuestros hijos pudieran nacer de nuevo siendo niños. Iba a ser mucho más fácil. Y yo sé que el Señor nos ayudó en eso, amén. El Señor nos ayudó y Él también te va a ayudar. Si usted ve por la vida espiritual de sus hijos, Dios va a premiar esto. Dios lo va a premiar. Tal vez usted diga, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, hemos desarrollado unos materiales maravillosos como iglesia
y son los altares familiares. A través de los altares familiares, usted puede llevar un discipulado con sus hijos. Cuando usted llega a la quinta cartilla, usted le está enseñando a su hijo lo que es el nuevo nacimiento, la necesidad de nacer de nuevo. Eso es muy importante, eso es indispensable en la vida de su hijo para la eternidad, para la salvación. Si tal vez usted quiere obtener este material, usted puede comunicarse con nosotros al 642-0408 o 652-4629 y poder, le van a dar las indicaciones cómo poder obtener este material. Téngale, ojalá, una Biblia a cada uno de sus hijos, compartan la palabra del Señor en familia y esto va a hacer que sus hijos aprendan a conocer a Dios y a deleitarse en los caminos de Dios. Esto es lo que más le va a dar seguridad a usted, más tranquilidad va a tener el día que sus hijos salgan de casa. Saber que son personas nacidas de nuevo, que son personas que aman a Dios, que se deleitan en los caminos del Señor. Eso le va a dar mucha paz a su corazón, mucha paz a su alma. Bendito el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da de llegar a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Pido que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestro corazón. Pido que el Espíritu Santo de Dios dé la fuerza, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento que usted como padre, madre necesita hoy. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos y levantándonos para llevar gloria a su santo nombre. Quiero orar por usted y su familia. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oro por cada uno de los oyentes, Señor, por cada una de sus familias, oh Dios. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en la vida de cada uno de ellos. Tú sabes el momento, Señor, que cada una de estas familias, Señor, está viviendo, Señor. Pero tú dijiste, Señor, que tu oído no se ha cansado para oír, que tu mano no se ha cansado para ayudar. Yo te pido que tú inclines el oído a cada una de estas familias y oyes su oración. Tú inclines, Señor, el oído a cada uno de ellos, Señor, y que tu mano, Señor, venga para ayudarles. Tu mano, Señor, venga para fortalecerles, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu poder y tu gloria, Señor, se hagan manifiestos en su vida. En el nombre de Jesús, hoy les bendigo. Mira aquellos que están luchando con sus hijos, Señor. Oro, Padre, para que tú obres en la vida de ese hijo, de esa hija. Toda obra de las tinieblas que quiera destruir esos hijos, hoy sea quitada de sus vidas. Hoy sea rota toda obra del diablo, sea destruido en el nombre de Jesús. Se ha desbaratado y confundido las obras de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy cubrimos sus vidas con la sangre preciosa de Jesús. Tu nombre, Señor, hoy sea glorificado, Padre. Tú levantas baluarte, Padre, en el nombre de Jesús. Tú levantas baluarte en cada familia. Tú te levantas como poderoso gigante, Señor. Tú te levantas como poderoso gigante a favor de cada familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hoy destruyo toda obra del diablo en contra de su hogar, en contra de su familia, en contra de sus hijos. Hoy ato las obras del enemigo, hoy las declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Mira, Señor, aquellos que están padeciendo enfermedad. Mira, aquellos que tienen familiares en unidades de cuidados intensivos, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Espíritu Santo, trae sanidad, esa que Jesús ganó para cada uno de nosotros sobre su cuerpo llagado. Hoy trae la sanidad, Señor, a sus cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay poder. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Recuerden nuestros servicios presenciales, martes 6:30, viernes 6:30, domingo 8 de la mañana, 10:30 de la mañana. Y 2:30 de la tarde. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Recuerden la librería, puede llamarnos, obtener libros, Biblias, descuentos. También recuerde el seminario de música
para niños, jóvenes, adultos. Puede comunicarse a nuestros teléfonos, escribirnos por las redes sociales. Y también recuerde el seminario bíblico. Comuníquese con nosotros y cada día podamos crecer en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.